a diario. Pero si es que afuera de la lotería también venden chance clandestino, One Two, One Five. Eso es como si yo dijera, pero yo robo porque el vecino de al lado roba. Yo le pego a mi mujer porque el vecino le pega a la mujer. Yo me emborracho porque el vecino se emborracha. Lo que tenemos es como sociedad empezar nosotros a tratar de poner orden nosotros mismos. Pero nosotros nos vamos detrás de la marea y también estamos cometiendo un acto de corrupción. Criticamos la corrupción, pero también somos parte de la corrupción, porque esto es corrupción. El estar comprando chance y billete clandestino en lugares como estos, donde la lotería, la alcaldía de Chitré, el Ministerio de Salud y la policía fueron ayer y había cantidad de plata allí. Eso es un acto de corrupción que usted también está cometiendo. Porque es que el billetero me quiere vender más caro. Entonces no compre, pues. No compro. Punto. Pero yo no voy con una ilegalidad, a combatir otra ilegalidad. Con un delito a combatir, porque ahí hay delito de ambos, del que compra y del que vende. Es recíproco el delito. El que compra y el que vende. Rolando, buenos días. Buenos días, Álvaro, ¿cómo estás? Viendo este tema de la lotería, que es una especie de Que no para. círculo que no acaba. No, y lo lamentable es que cuántos años, décadas llevamos en esto. La Lotería Nacional de Beneficencia sabe de estos negocios, sabe de las irregularidades que se cometen, pero ahí están. Yo recuerdo hace muchos tiempos atrás que se hacían redadas, digamos, en las casas en las casas grandes. Ahora esto ha permeado hacia otros sectores del comercio nacional y tenemos una situación allí que recuerdo que un colega, comunicador social, se la pasó denunciando mucho en Veraguas, llamaba a las autoridades a combatir esto, pero al final yo no sé qué era lo que pasaba, si recibían dinero a cambio de no ver lo que ellos hacían, o no lo sé. Pero lo cierto es que esto es un negocio ilícito que deja muchas ganancias para las personas que se dedican a ese negocio. Y por supuesto, las autoridades deberían tomar medidas en este asunto. Y Y usted, Rolando, que se dedica al periodismo de investigación, yo me pongo a pensar, ¿no puede ser este un mecanismo para lavar dinero también? por supuesto, es que todo ahí se hace en efectivo, Álvaro. Y precisamente estos pequeños negocios, recordemos cómo el caso de corrupción más grande de las últimas décadas, que es la Operación Lavallato, empezó justamente en un pequeño negocio de lavaautos. Así que el potencial que hay aquí, mira, Álvaro, y sería muy bueno también es que invitaras a este programa a oficiales de cumplimiento o a banqueros que tienen conocimiento de estos pequeños eh, comercios que ven incrementados sus negocios de un día para otro. Verás que encontrarás allí una beta porque hay mucho de esto, muchísimo. Pequeños negocios que se dedican a esto y al final, cuando sumas y sumas todo esto, son millones de dólares al año. Yo quisiera saber, por ejemplo, de la lotería, si ellos han medido primero cuánto pierde la lotería por este negocio ilícito. Y me gustaría saber, por ejemplo, en el MEF, qué tiene que decir sobre esto, porque esto evidentemente está causando
un perjuicio al Estado porque esos son ganancias que no se declaran al Estado. Así mismo es. Y yo invito a los diputados, aquí tenemos a Alexandra Brenes con nosotros, a que Pero se es que hay metan. diputados también metidos en Sí, esto, hay Álvaro. diputados que están metidos en esto, no tenga la menor duda. Y en los cupos de taxi también hay diputados metidos. Pero yo invito a la diputada Ale Brenes de San Miguelito, de la coalición Vamos, a que se meta en este tema. Aquí esto es muy delicado, este es un tema que ya de una vez por todas hay que acabarlo. En todas las provincias del país, dice que en Chorrera, en Panamá Oeste, Chorrera específicamente, esto es una locura. Dice, véngase a Colón para que vea la cantidad de tiendas que venden, de tiendas de asiático que venden lotería clandestina. Entonces yo me pregunto, ¿esto será individual de cada barrotería, Rolando, o esto es una organización que le da, ya hay, pienso que puede haber una lotería, una casa grande, que está dándole a las tienditas, a las mini super, parte del negocio, y aquí es que está todo este rejuego, por eso que ha crecido tanto, porque yo no creo que esto sea de una tiendita y después otra tiendita, porque aquí estamos hablando de que dice que te pagan inmediatamente el billete. Si te ganaste $2,000, tú vas y te lo dan inmediatamente. Es que de ahí es donde surge la confianza en ese sistema ilegal, que las ganancias son inmediatas, no una vez que tú le digas, no, te pago mañana, te pago pasado, pues ya pierde la confianza del cliente. Así que están obligados a pagar de inmediato. Y esto todo es una operación en efectivo que se presta para muchas, pero para muchas cosas non santas, como se dice por ahí. Bueno, diputada, reúnase con los Sí, billeteros y vea a ver qué se puede hacer. sí, gracias Álvaro. Y sí, no, definitivo, y esto es súper rápido, recuerdo cuando hablamos y que estábamos en la comisión de credenciales para ratificar a la directora de la lotería, hablábamos específicamente de cómo se ha proliferado esto que antes tú veías Casa Grande solamente de clandestino, y yo le comentaba que en el caso, por ejemplo, de San Miguelito, en Las Trancas específicamente, cuando yo iba a buscar firmas o votos, recuerdo que iba a zonas donde los domingos estaban prácticamente distintas personas con sus libretas, y cuando les preguntaba cómo funcionaba, más que nada me decían que el tema ahí era hasta psicológico, es decir, habían personas que no podían pasar a vender de una calle a otra porque empezaban los ataques tanto por redes, por WhatsApp, por los grupos de WhatsApp. O sea, y si se vive así, ahora los chinitos han desplazado también estas figuras con este tipo de prácticas que es a nivel nacional. O sea, no es que es en un sector solamente, sino que se mantienen a nivel nacional. Haciendo esta venta, y también yo he escuchado que pagan inmediatamente, entonces, y que incluso lo tienen hasta una hora más tarde de lo normal, que es cuando ya recogen como los números. Los chinitos te extienden un poco más el tiempo para poder hacer esos pedidos. Así que yo sí entiendo que hay como mucho, ahorita viendo cómo se ataca esa situación, y esto perfectamente tiene que ver con el MEF, con la lotería. Así que nosotros igual vamos a estar pendientes desde la Asamblea para ver qué tipos de sanciones o cómo se puede regular, digo no regular, sino que sea únicamente la lotería que se encargue de esto. Y hay que ver también las penas para los que vendan chances y billetes clandestinos, cuáles son y si hay que subirlas. También decía un oyente hace un rato, ciérrenle el comercio. La patente para un mini super o una tienda no te permite estar vendiendo chances y billetes. ¿Usted qué hace vendiendo esto? Esto no es parte de su negocio. Todo Es esto hay que revisar. correcto. Es así. No, todos encuentran siempre cómo hacer el mejor negocio, y tener más y más y más, pero bajo estas prácticas que son totalmente ilegales. Eso es dinámico, o sea, siempre están evolucionando en la forma de ver cómo llegan a sus clientes, de Así manera que es. eso hay que estar revisándola continuamente, como se revisa, por ejemplo,
el Código Penal, que hay que incorporar nuevos delitos, que hay que llevar adelante reformas continuas para ponerse un tanto al día con los nuevos métodos delictivos. Así que en el caso de también hay que vigilar, ser muy vigilante, porque son unas personas con imaginación y no hay que subestimarla. Qué Es triste correcto. qué triste leer comentarios de panameños que dicen que aunque sea ilegal, los asiáticos son más justos. Te arman el billete que tú quieras, la cantidad que quiera la persona. Usted está patrocinando un delito. Después no se queje cuando un político comete un acto de corrupción, porque es exactamente lo mismo. Esto es corrupción. En otro nivel, pero es igual, es corrupción. Es como el que roba luz, como el que roba agua, como el que roba cable. O sea, esto es ilegal. Entonces, si usted considera que esto es justo, también es justo que un político se robe 100, 200, 300 millones de dólares porque no hay ninguna diferencia. Y que luego no lo atrape la justicia porque tiene 2, 3, 5, 10 abogados y se va con la plata para su casa. Así que usted no tiene ninguna moral para criticar la corrupción de un político o de un empresario si usted aplaude esto y lo considera justo. Así de sencillo. Porque lo que tenemos en vez de aplaudir eso es que buscar los mecanismos para acabar con eso y para acabar Es también con las correcto. ilegalidades que se cometen desde la Lotería Nacional de Beneficencia, que también eso de la venta de chances casados, de One Two, de One Five, todo esto es ilegal también. No es que estemos defendiendo eso por parte de los vendedores de chances y billetes. Diputada, el tema de las escuelas particulares. Usted ha presentado un proyecto en ese sentido. Háblenos un poco de la raíz de este anteproyecto y dónde está, cuál es el estatus del mismo en este momento y qué es lo que busca. Claro, mira Álvaro, y bueno, buenos días a todos los oyentes. Me fui directo a hablar del tema de los chinitos con los clandestinos de la lotería, pero bueno, te comento un poco desde dónde surge el poder tener este anteproyecto que lo que busca es, más que nada en el tema de educación, poder regular el tema de los colegios particulares cuando se habla de las aumento de mensualidades y aumento también de las matrículas año tras año. Un fallo de la Corte habla de que esto se tiene que ver como un todo, es decir, no la mensualidad por separado de la matrícula, sino que entra como un todo. Y actualmente existe un decreto 601 que habla específicamente de esos cambios que se dan, mas no es una ley. El decreto sabemos que no está por encima de la ley, puede cambiar en cualquier momento y lo que estamos tratando de hacer es que quede como una ley. ¿Por qué surge esto? Nosotros, mi colega Yamire Lichón y yo estuvimos hablando sobre las donaciones, colegios que cobran donaciones que no están dentro de lo que es la matrícula, sino que es un pago aparte. Esto sucede en los colegios particulares, en algunos colegios particulares. Y empezamos a hablar, por ejemplo, yo había recibido muchas denuncias de padres de familia en el año donde me mandaban, mira, el próximo mes ya nos mandaron esta nota, nos van a aumentar tanto en la mensualidad. Entonces existe un tiempo que es una convocatoria que se les hace a los padres de familia 6 meses antes para poder que la escuela les pueda informar si van a aumentar o no van a aumentar tarifas para el próximo año, ya sea de mensualidad o ya sea de matrícula. En la práctica, Álvaro, los padres de familia no asisten a la mayoría de estas reuniones en las convocatorias que hacen los colegios particulares. Parte de las razones que nosotros tenemos es porque su opinión no es tomada en cuenta. Es decir, si tú le dices al padre de familia vamos a aumentar, no sé, $10, $20, el 50%, el 60%, los padres de familia no van porque al final ellos pueden opinar lo que sea y la escuela no va por ningún motivo a echar para atrás ese aumento de matrícula. Entonces, estas reformas o estas modificaciones tienen 3 puntos importantes. El primero es que el colegio no puede aumentar todos los años, sino cada 3 años. Ese es uno. El segundo es
que los padres de familia, la opinión dentro de esas reuniones, que son 6 meses antes, puedan tener, sea vinculante. Y este es como, porque ya te digo, me reuní con la Asociación de Padres de Familia, pero también me he reunido ya en 5 ocasiones con distintos directores de distintas escuelas. Los he recibido en la asamblea como para poder entender sus puntos, y este es como el punto más que a ellos les preocupa mucho más, porque me dicen, los padres de familia nunca van a estar de acuerdo con que nosotros hagamos aumento ni de matrícula ni de mensualidad. Y yo les digo, mira, es diferente si en vez de una presentación de PowerPoint, usted le entrega a ese padre de familia 3 cotizaciones donde usted le diga es necesario hacer estas adecuaciones al colegio porque esto tiene esto, esto tiene lo otro. Y hay colegios muy responsables que sí lo hacen, pero hay quienes con una presentación de PowerPoint ya automáticamente te dicen te vamos a aumentar tanto. Recibimos denuncia a un colegio, Álvaro, que para el año siguiente aumentó el 70% de su matrícula. ¿Qué tiene que hacer un padre de familia que no puede pagar esto? Simplemente quitarle la estabilidad a su hijo, porque este colegio al año siguiente va a aumentar más del 50% de lo que es matrícula. Entonces, ese es el segundo punto, el que te comenté. Y el tercero y último es muchos de los padres de familia, ya sea la asociación de padres dentro del colegio o un padre en particular, que diga, mira, tengo una objeción sobre este aumento, se llevan represalias por parte tanto de directores administrativos, y esta es una de las cosas que estamos prohibiendo dentro de este proyecto. Entonces, lo que buscamos más que nada es poder llegar a puntos medios, a consensos, porque yo entiendo perfectamente que para algunos, porque ya te digo, yo anoté muchos comentarios dentro de esas reuniones que tuve con directores y me decían, esto es empresa privada, esto funciona como una empresa privada. Y yo siempre como mi respuesta para esto era, yo entiendo que esto se maneja como una empresa privada y un negocio privado. Sin embargo, ustedes están bajo la ley del Meduca, y la ley del Meduca y en general a nivel todo mundial lo que hablamos es el derecho a la educación. La empresa privada nunca va a estar por encima del derecho a la educación, y al final es tratar de poder llegar a esos puntos medios, como este proyecto está ya prohijado, es decir, fue prohijado por la Comisión de Educación esta semana, el día miércoles, pero yo en mi ponencia también pude decirles, porque habían directores de escuela acá, y les dije, mira, esto no está escrito en piedra, en primer debate podemos llegar a esos puntos que conversamos en las mesas que hicimos, donde ustedes asistieron a mi despacho o nos reunimos, para que ese segundo punto que habla sobre que la opinión de los padres de familia tenga que ser vinculante, podemos ver cómo podemos llegar a un punto medio de ello. Si, por ejemplo, son 3 años lo que yo estoy pidiendo en mi proyecto de ley, pero si podemos llegar a 2 en consenso, eh, es un alivio, una estabilidad que le va a dar al padre de familia. Y es que, hablando de cifras, Álvaro, son 531 colegios privados que tenemos. Y en nuestra reunión con la Codeco, habían más de 250 denuncias que se han hecho por arbitrariedades que han tomado los colegios privados, particulares en este sentido, de aumentos, de temas internos. Y yo les decía a los directores, miren, estas reformas no son para los colegios que no abusan, que no hacen este tipo ni cometen este tipo de arbitrariedades. Esto es para el que constantemente, de un mes para otro, te quiere aumentar la mensualidad, todos los años te aumenta matrícula. Esto es para este tipo de colegios y directores que lastimosamente no tienen ese, y más que nada, Álvaro, o sea, estamos viviendo un tema económico bastante pesado y difícil para quienes hacen este tipo de sacrificios. Entonces es como prácticamente poder llegar a un punto medio donde normalmente esto no suceda, porque esto se ha vuelto una práctica que es recurrente, el aumentar todos los años. Y también conversé con directores de colegios que me dijeron, Ale, en 10 años yo no he aumentado ni matrícula, ni mensualidad. Y nos preocupa un poco las reformas, porque cuando vayamos a querer hacerlo, probablemente estemos dentro de los 3 años que no se puede. Y todo eso lo conversamos y digo,
falta un primer debate donde se va a poder llegar a consenso, pero hay colegios que definitivamente abusan y lo vimos con la Codeco. O sea, la Codeco prácticamente, cuando tuvimos nuestra reunión, nos dieron N cantidad de ideas de las denuncias que ellos han recibido y por lo que había que tener también una regulación en cuanto a eso. Así que en términos generales es de lo que se trata el proyecto. Ok, hay otro tema que está vinculado también a los colegios particulares y que se ha puesto de moda desde hace unos años para acá. Ya mis hijos, para que la gente le quede claro, los dos salieron de la universidad, así que no tengo nada que ver con esto, pero y gracias a Dios cuando mis hijos estaban en la escuela, esto todavía no se había proliferado, pero es la supuesta donación que te piden de a veces 5, a veces 10, no sé cuántos $1,000 para que puedas Sí. tener acceso a ese plantel educativo fuera de matrícula y mensualidad. Es correcto, Álvaro. Y de hecho, el proyecto de mi colega Yamireli Shon está enfocado al tema de las donaciones. El mío está enfocado directo a mensualidades y matrículas, pero el de ella sí a las donaciones. Y cuando nosotras conversábamos sobre todo esto, decíamos, mira, yo recuerdo cuando estaba en la escuela que el estudiante de escuela pública probablemente aspiraba a estar en una escuela privada. Hoy la estigmatización es mucho más amplia. ¿Por qué? Porque estos colegios que piden donación todavía hacen la estigmatización mucho más amplia de quién puede pagar y quién no, ¿sabes? Entonces, las donaciones al final se ha convertido también en una moda de distintos colegios. De hecho, yo no tuve dentro de mis reuniones con ningún director que tuviera donación, solamente temas de matrícula, pero sí es un tema que lastimosamente, si uno no entra, y siendo muy, muy honesta, es decir, los colegios particulares y estos colegios que tienen donación, que al final entran dentro de los colegios particulares, estamos hablando que sopesan esa carga que la educación pública no puede y que yo siempre he dicho, o sea, el colegio privado cumple una función muy importante dentro de nuestro país por las distintas pedagogías que ofrece. Parte también de lo que ellos me comentaban es nosotros tenemos un porcentaje muy alto de morosidad y todas las leyes protegen al menor de que aun cuando el papá es moroso se pueda cambiar de colegio. Un director me comentaba un muchacho que en mi colegio de día pudo graduarse, o sea, pudo graduarse de otro colegio y se fue de colegio en colegio porque la ley lo protege y la morosidad que tienen ellos también es alta, o sea, al final yo siempre he dicho, si nosotros no podemos llegar a puntos medios de colegios que sí, porque son 535 de colegios que sí incurren en estas malas prácticas, al final los estamos dejando libre para que, o sea cada vez que un colegio quiere, al año siguiente aumenta. Y digo, el tema de las donaciones es, todo el mundo nos comentaba, o sea, las donaciones de los colegios, pero bueno, ese también fue prohijado en la Comisión de Comercio esta misma semana y fue propuesto por Yamirelis. Esto, voy con Rolando, no pudiera ser ahora, diríamos, motivo de un debate en el que se plantee que estamos en un país de libre oferta y demanda, que la educación particular es un negocio y que con este proyecto se están metiendo precisamente en este tema. Ale. Ok, pensé que le habías dicho al señor Rolando, No, Álvaro. Ale, sí, para ti. Bueno, mira, también escuchamos muchísimo de esto dentro de las reuniones y también en muchos comentarios, y nosotros siempre nos hemos basado en que la educación es un derecho universal. Ellos están bajo la ley del Meduca, no es que están bajo otra ley, la ley del Meduca, incluso ese decreto 601 habla y lo regula a ellos, entonces todo esto está bajo la ley del Meduca. Y nosotros siempre lo hemos dicho, o sea, al final el tema de la libre oferta, demanda de la empresa privada
nunca va a estar por encima del derecho a la educación. Nosotros lo conversamos también con distintos directores y digo, te comento que algunos sí estaban como que en verdad este es mi negocio, funciona como una empresa, nosotros tenemos todo el derecho de poder hacerlo anual, todos los años, todos los meses y digo, al final esto representa realmente para el padre de familia una baja. Yo digo, si tú le aumentas $15 a la mensualidad siguiente, lastimosamente vamos a ver si ese papá no le está quitando del lonche a su hijo o está quitándose de pagar servicios para ellos. Una persona en particular dentro de estos directores hizo un comentario como para eso son los 6 meses, para que el papá pueda tomar la decisión si lo puede dejar con el aumento que nosotros coloquemos dentro del colegio la mensualidad o si no puede y tiene todo el derecho de poder cambiarlo. Y yo digo, este no debe ser el espíritu de esos 6 meses. O sea, esa reunión no debe ser el espíritu de que por mi aumento tú tienes que cambiarlo o deberías cambiarlo, deberías repensar si lo puedes cambiar. Es poder informarle al papá, es que el papá se pueda preparar económicamente, pueda también hacer los cuestionamientos. Entonces yo creo que ese objetivo del aumento como tal que hacen los colegios está un poco en el mismo espíritu, totalmente, sabes, como que no es el espíritu total de lo que debería ser esos 6 meses de poder tener esa reunión. Entonces, yo sí entiendo el tema de la libre oferta-demanda, pero nosotros revisando entre lo constitucional e inconstitucional, no cae en nada que tenga que ver con poder favorecer principalmente a una empresa privada por encima de la educación. Rolando. Sí, mire, diputada, eh, es sin lugar a dudas un campo que hay que tener mucho cuidado cuando se pisa, ¿no? Porque en efecto la empresa privada puede elevar los precios porque el mercado los paga. El tema es si llega el momento en que eh, es tan alto tener a un muchacho en un colegio de esto que el padre de familia decide no seguir adelante con eso porque no puede pagar. Seguramente podrían haber muchos más padres de familia en la misma situación y eso marcaría, digamos, el tope de la matrícula y de demás ingredientes que le echan las escuelas privadas. Y esto me lleva al otro lado del tema. La verdad es que estos colegios y estas escuelas pueden hacer esto porque los padres de familia están contra una pared. Y es que la educación pública panameña es muy, muy deficiente. Esto es como también la salud. ¿Qué pasa con la salud? Exactamente lo mismo. La misma gente tiene necesidad de recurrir a la empresa privada para darle cobertura a sus necesidades médicas. Lo mismo es con la educación. Es tan mala que tienen que ir una vez más a la empresa privada. Entonces esto se vuelve una carga para toda la gente que tiene la obligación de llevar a sus hijos y de cubrir sus necesidades médicas en la empresa privada. Entonces, un salario que debería ser bueno se convierte en poco a poco va perdiendo poder adquisitivo precisamente porque las matrículas suben todos los años, los seguros suben todos los años, los seguros del carro, o sea, hay una necesidad y esto no va a parar, diputada, hasta que nosotros veamos realmente un cambio en la educación panameña. Yo no sé cómo lo van a hacer, pero esto que estamos viviendo con las escuelas privadas, que vuelvo, soy de la misma línea de Álvaro, ya yo no pinto nada en esto, ya mis hijos están fuera de la escuela, pero lo cierto es que tenemos un serio problema con la educación. O sea, yo creo que debemos resolver los problemas de la pública para entonces ir a la privada, porque así le estamos brindando una alternativa a aquellos padres de familia que buscan una mejor educación para sus hijos.
esto, esto es lo que creo que hay que hacer. Antes de meternos a ver si la donación es de 20.000, de 30, mientras haya gente que lo pueda pagar, eso va a subsistir, desgraciadamente. Pero el tema es qué alternativa tienen esos padres de familia. Gracias, Rolando, y gracias y digo, fue varias de los puntos lo que has mencionado, lo que nos decían directores, como disculpen que mi hija está en el fondo, pero era como nosotros intentamos a toda costa de poder brindar un servicio que la escuela pública, lo estatal, no lo hace, no lo puede hacer. Entonces, tratamos de sopesar esa gran carga que hay de estudiantes, pero como quiera, Rolando, aun cuando yo sé que la escuela pública y la educación que ofrece la escuela pública y las deficiencias que tiene nuestro sistema, que va a tomar y tardar N cantidad de años para que haya una voluntad total de poder hacer cambios totales que se necesitan y drásticos dentro de la educación pública, tampoco podemos seguir dejando que, y por eso yo les digo siempre a los directores, esto no tiene que afectarle a quienes no son arbitrarios y que normalmente están tomando represalias contra los padres y puedes ver estadísticas, Rolando, de padres que han hecho reclamos a directores por temas de represalias y han ganado demandas porque son, o sea, no pueden objetar sobre la educación que pagan ni siquiera pueden tener ningún tipo de opinión contraria a la de un director, porque automáticamente como es libre oferta, demanda, yo decido si admito a tu hijo, si no lo admito, o sea, este tipo de cosas no afectan al padre, afectan al hijo. En ese caso, diputada, yo creo que entonces hay que hacer algo no con el tema de las escuelas, sino con la educación. Es decir, declarar que la educación es una prioridad en los próximos, qué sé yo, 20, 30 años, y por lo tanto la empresa privada va a coadyuvar en este asunto y lo va a hacer de esta y de esta manera. Pero lo que yo me quejo de esto, y mire, yo he escuchado también tantas quejas de personas que dicen que están sometidos al abuso, que si la escuela saca medias, pantalones, camisas, Ventas todo, atadas, las ventas todo tiene atadas. que ser comprado En la escuela. atadas a algún negocio. El abrigo Entonces, tiene que ser con el logo de la escuela porque los otros abrigos no abrigan. exacto. Entonces, sí, eso es un abuso. Obviamente eso es un abuso. Y ahí es donde tiene que estar la Codeco, por ejemplo. No, Sí, señora, usted no tiene, bueno, es que yo requiero la media, esta en específica. Bueno, señora, eso que usted está pidiendo encarece los productos. Así que de ahora en adelante, todo aquel que quiera comprar medias chocolates, pues que la compre donde quiera. Entonces, en esas cosas yo sí creo que el Estado tiene que meterse y parar esos abusos, porque yo creo que eso es atar las compras sí, de las sí. personas, es un franco abuso. Pero por el otro lado, tenemos que, hay escuelas que ofrecen una educación alternativa al Estado y eso cuesta dinero también. Entonces probablemente digan, es que mire, yo hago esto por esto y por esto y por esto y pueden encontrar una justificación. Así que yo sí creo que hay que dotar, por ejemplo, a la Codeco de mayores herramientas que puedan detener, porque en el fondo es como una especie de monopolio. Tú me Sí, compras es a correcto. mí, tú me tienes que comprar a mí, tú me tienes que respetar a mí, tú me tienes que dar plata a mí. Eso de las donaciones, eso es vergonzoso. Eso, qué donación puede ser una donación que se pide con un rifle? O Es sea, correcto. no, eso no. Solo para la admisión del estudiante. Y esto que comentabas de las ventas atadas, más que nada, cuando nos reunimos con la Codeco, nosotros incluso queríamos hacerlos partícipes de la reunión donde los directores y los padres de familia se reúnen para saber si va a haber un aumento al siguiente año de mensualidad, de matrícula. Pero si nosotros lo incluíamos dentro de esas reuniones, ellos no pueden ser juez y parte. ¿Por qué? Porque ellos entran únicamente cuando ya hay denuncias. Entonces,
nos dijeron que no podríamos colocarlos dentro, pero sí, ellos están al tanto y las denuncias, la gran mayoría de denuncias que tienen son por este tipo de temas, es decir, las ventas atadas, normalmente de un mes para otro aumentar una mensualidad, que no es correcto, no es lo correcto porque en toda familia existe una planificación. Entonces, son varios puntos en verdad que está tratando y como digo, o sea, siempre se puede llegar a puntos medios, a consensos. Algunos directores me decían, a mí no me molesta si en verdad la reforma se queda con cada 3 años de aumento, porque yo en 5, en 10 años, yo no he aumentado ni matrículas ni mensualidades, pero para los colegios que sí lo hacen y que abusan normalmente de esto, es una reforma que lógicamente no les va a gustar. Sí, eso es una... La educación es una cosa, la venta de estas atadas, eso es comercio. Así que yo Sí, no veo una justificación para que la Codeca no pueda atacar ese tipo de ventas eso y está en el de... proyecto de Yamirel Lishon. Ese proyecto fue prohijado en comercio, pero habla también sobre las ventas atadas y la función de la Codeco aquí. Sí, pero y por eso es que yo creo necesario, hay que empezar, digo, con dos, tres, cuatro, cinco, yo no sé cuántas escuelas, pero yo creo que hay que dar los primeros pasos para que los estudiantes reciban de las escuelas públicas eh, la oportunidad de recibir una educación de calidad. Yo no sé qué vamos a hacer con nuestras próximas generaciones. A mí me preocupa enormemente cómo nuestras generaciones están perdiendo todo su futuro en el presente. La están perdiendo. Y Así es. yo no veo que el Ministerio de Educación esté preocupado por este asunto y esto creo que hay que tomar las riendas. Si no es desde el ministerio, hay que hacerlo por lo menos desde otros lares, desde la asamblea, desde los padres de familia, en fin. Yo no sé, pero Claro, honestamente falta más. y totalmente, Rolando. Aquí siempre yo digo que son tres componentes importantes. Los padres de familia, porque la educación en temas de valores comienza desde casa, las escuelas con sus directores administrativos y los profesores 100% y el estudiante. Y esto no es un tema, lo que tú acabas de comentar, de poder hacer muchos más escuelas que sí se necesitan, porque entiendo que el Meduca está haciendo más escuelas y busca hectáreas terrenos de 4 hectáreas para poder construir. Y no es un tema de infraestructura únicamente. Y te lo comento porque recientemente, cuando estaba hablando del tema de las escuelas, una amiga me dice, Ale, o sea, mis hijos estaban en una escuela privada cerca por el área este, por Felipillo y demás. Y cuando inauguró esta escuela nueva del Meduca, que tiene la infraestructura, una escuela privada, automáticamente yo saqué a mis hijos de la privada y me los llevé a esta escuela que fue inaugurada, bonita, instalaciones de primera, pero bueno, llegábamos a los puntos donde no habían clases o donde lastimosamente la educación no es igual a lo que ofrecía esta escuela privada. Entonces no es un tema solo de infraestructura porque todos los marzos es que esta escuela no tiene esto, lo básico, pero es el tema de que en verdad la educación como tal, lo que recibes, tus conocimientos, sean prácticamente los que ofrece una escuela privada, una escuela particular, y que hay muchas escuelas, por lo menos en mi tiempo, que, por ejemplo, Instituto América, Fermino II, que era, o sea, son escuelas que se mantienen dentro de una educación, el Moscote, que son escuelas estatales que todo el mundo sabía que la educación era de primera. Entonces, ojalá de verdad, y como yo siempre digo, o sea, Jorge Bloise, que es ahorita el presidente de la Comisión de Educación, está como quien dice, trabajando lo más que pueda por esas reformas educativas que habían quedado proyectos, todo el tiempo está prohijando proyectos, pero es porque en el pasado no se prohijaron ni siquiera proyectos en materia de educación, es decir, un año perdido sin prohijar proyectos en materia de educación. Y que principalmente yo digo que cuando uno va a hacer proyectos de este tipo en temas de educación, tienes que saber perfectamente que el Estado tenga las herramientas, que no vaya a quedar en una letra muerta y que principalmente no quede como que tú estás proponiendo algo que lastimosamente no se va a poder cumplir en la práctica. Así que eso es lo que se está haciendo desde esta comisión
de educación, porque todos somos conscientes que se necesita de verdad hacer reformas importantes en temas de educación, primero en lo público y luego pasar a lo privado, pero lastimosamente hay arbitrariedades con las que ya los padres de familia se sienten ahogados, así que Yo, también son importantes. yo Bueno, creo, diputada, que es necesario, ojalá eso se pudiera incluir o se pudiera hacer, sí, es que el Ministerio de Educación hace discrecional las mediciones internacionales de la calidad de la educación panameña. Yo creo que eso debería estar regulado por ley, de que eso no debe ser discrecional. Nuestra educación tiene que ser medida en calidad para poder mejorar. Si nosotros no podemos hacer eso, ¿cómo podemos mejorar nuestra propia educación? La ministra, la ministra Lucy Molinar, tanto en la administración del 2009 como en la presente, ha eliminado las pruebas que se utilizan normalmente para medir la calidad de educación panameña. Entonces estamos perdiendo una herramienta valiosa que obliga a tomar iniciativas sobre este tema, por lo menos desde el Ministerio de Educación y también desde la Asamblea Nacional. Yo creo que eso debería incluirse en la ley. Yo no sé si eso se puede, pero lo dejo aquí porque creo que es necesario que eso se haga y se haga regularmente para saber cómo estamos, sí, ¿no? y el tema del... Claro. Aquí una persona me dice, tenemos que estar a veces comprando el mismo libro porque le cambiaron una letra o le cambiaron una hoja o algo le cambiaron y hay que volverlo a comprar y no se puede usar el de años anteriores cuando lo que se pudiera hacer es, oye, estamos vendiendo no sé, una adenda de ese libro, algo que se le agregó al libro, pero no comprar el libro nuevo por completo cuando casi el 90 o 90 y pico por ciento del contenido es exactamente el mismo. Así que gracias, Ale, te dejamos todas estas A la instrucciones orden. ahí para que si se puede hacer algo desde la comisión, desde el proyecto, se pueda hacer en beneficio de la gente. Así Así que, mismo. gracias. Gracias a ti, Álvaro, que estén bien. Chao. Chao. Luego. Acá tengo a Omar Spiegel, de los productores de arroz. Aquí me habla alguien del libro de Baldor, Rolando, El El Eterno. viejo libro de Baldor. Y hay que comprarlo generación tras generación. Así Yo lo es. usé, yo lo usé y todavía sigue siendo Todavía. base del álgebra en Panamá. Así es. Oiga, vamos a escuchar las últimas declaraciones del presidente el jueves sobre el tema del arroz, por favor.